Mi jefe me dio un ascenso falso durante 6 meses para evitar que aceptara una oferta de otra empresa. Tuve el nuevo cargo. La nueva firma en los correos. Nuevas responsabilidades. Reuniones con gerencia. Clientes más importantes. Y, por supuesto, el estacionamiento más cercano a la puerta principal del edificio. Lo único que jamás tuve fue el ascenso propiamente tal. En aquel momento pensaba que los peores jefes eran los autoritarios, los manipuladores o los incompetentes. Estamos en un nuevo parkour, ¿vale? Un parkour no entendía que terminaría trabajando para una categoría mucho más peligrosa. Estamos jugando un hombre parkour con una genuinamente rueda bueno, y con profundamente seguidores. idiota, Aquí estamos, y completamente como siempre, convencido de que el cariño dándole caña sincero con puede los resolver seguidores. problemas presupuestarios, Pues estructuras nada, chicos, después de organizacionales y mucho decisiones tiempo de me ha dado por recursos subiros humanos. un vídeo random. Mi jefe La se verdad, llamaba Roberto. increíble. Qué 53 maravilla, años. hijo. Así Divorciado, que nada, si queréis fanático del parkours golf, raros, aunque que nadie de hecho había tengo logrado por ahí un confirmar que parkour con supiera un coche jugarlo partido correctamente. por la mitad, ¿vale? Y poseedor de una habilidad extraordinaria para convertir buenas intenciones en desastres administrativos. Pues si queréis que os suba vídeos La así oficina lo random y adoraba. cosas raras que Eso tengo es por lo más aquí, irritante de toda esta bastante chulas historia. que no se pueden Porque hacer en nadie GTA odiaba a Online. Roberto. Pues oye, ya Era sabéis lo de imposible. siempre. Es que no hace falta Recordaba ni los que os lo diga, cumpleaños de la los verdad. hijos de todos. Si os molan y lo queréis, Compraba lo de regalos cuando siempre. alguien tenía un bebé. Apoyarlo y Organizaba yo asados. os lo subo. Y Prestaba decírmelo por dinero los sin cobrar comentarios también, qué intereses. pasos están. Y tenía Hombre, la costumbre casi decidme por ahí. patológica de intentar Por solucionar cierto, problemas que tengo estaban cara a muy por caras, encima de su ¿vale? nivel de Face to autoridad. face, Su pero frase favorita random. era: O sea, cuando déjamelo digo a mí. random es que Dios cada mío, vehículo, ¿vale? déjamelo a mí. Es random. Las 4 O sea, no palabras es más como las aterradoras del carreras español conocéis que cada corporativo. vez toca Porque siempre el mismo significaban vehículo, exactamente me una explico, cosa. en plan, juegas la Roberto carrera acababa de y te comprometer toca recursos, siempre lo permisos mismo. o decisiones que No, probablemente aquí no no. dependían Aquí de él. Tú juegas aquí Y ahora el universo la tendría carrera, que ¿vale? encontrar la manera de Y obedecerlo. cada vez te toca un vehículo Durante años totalmente aquello diferente. funcionó O sea, puedes jugar la razonablemente carrera bien. 100 veces que Hasta siempre que va a ser recibí una distinto. oferta de otra Es empresa. una locura, la verdad. 25% Así que si queréis más que de os suba sueldo. cara a caras o Mega Menos Rampas horas igual, extras. que cada vez sea Seguro diferente, complementario con mejorado. vehículos raros como Nada estos, extraordinario. cosas raras, Simplemente pues ya la te clase digo. de oportunidad que Darle cualquier cañita, adulto dicen responsable por aquí, considera ¿vale? después de Porque 7 estas cosas años las en el grabo mismo stream lugar. también en Twitch, ya Le comenté aprovecho la la situación a plataforma Roberto morada, por ¿vale? cortesía. Que os podéis pasar, Pensé que lo tenéis ahí agradecería en la la honestidad. descripción, ¿vale? No entendía que Me acababa están de diciendo activar que el podéis activar mecanismo la de campanita, emergencia sí, emocional también más poderoso de importante. todo su Ya sistema sabéis cómo va nervioso. YouTube con el tema de la campanita y Me esas llamó cosas, inmediatamente a así su que, oficina. si queréis darle a la campanita, Cerró lo la podéis puerta. hacer, ¿verdad? Se Está bien. sirvió Me han café. dicho por el Y pinganillo, permaneció la en verdad. silencio Hacía tiempo que durante no lo varios decía, claro, como no segundos. hago vídeos, pues La hacía actuación tiempo que no lo completa. decían. Como Pero si bueno, estuviera ya decidiendo me el lo han destino dicho, podéis dar económico a la de una campanita de la multinacional y no iglesia el ahí. futuro laboral de un analista de Tilín, seguros. tilón, tilín, tilón. Finalmente habló. No Vamos. puedo dejar que te vayas ahora. Y si queréis La jugar palabra conmigo, ahora pues lo debió mismo, ya os preocuparme digo, venid muchísimo aquí a más. los stream, que aquí estamos Continuó siempre jugando con explicando que la seguidores, empresa verdad. tenía planes Todos los días importantes. estamos ahí Que la dándole gerencia caña con regional estaba seguidores, observando de mi todo un trabajo. poco, la verdad. Que existían Circuitos, conversaciones parkour, avanzadas sobre una acrobáticas, nueva cosas raras, estructura no sé, un operativa. poco de todo, la verdad. Solo faltaban De todo un algunos poco. detalles Aquí le administrativos. damos a de todo un poco, Ya la sabes verdad. cómo funciona Así que- recursos humanos. ¡Epa, Dios la mío. rueda! Madre mía, Ya cómo sabes se va, cómo niño. funciona recursos Se humanos. vuelve loca la rueda, La rueda frase favorita crazy. de quienes todavía no han hablado con recursos Y humanos. si os mola, crearé más parkour. Entonces ocurrió algo extraordinario. Está Roberto guapito, se levantó, la verdad, está tomó guapito unas la llaves rueda. desde el escritorio Mola. y las dejó Hay que frente hacer a más mí. parkours con esto No y cosas entendí raras que inmediatamente, se me ocurran o hasta que que se os señaló ocurran, hacia ya la os digo. ventana. Que paso tenéis Su los estacionamiento. comentarios, decirme cosas, El la puesto verdad. reservado para la En el jefatura. server puedo hacer lo que 3 quiera, porque metros os digo, desde la no estoy entrada en GTA principal. Online, estoy en mi La server aristocracia de absoluta carreras. dentro Aquí de podemos cualquier hacer oficina latinoamericana. lo que os plazca. A partir del lunes La estacionas verdad, ahí. lo que os Lo plazca. miré confundido. Ay, 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 ¿Y tú? ay, ay, ay. Sonrió. Vale, Con la vale, satisfacción vale. de un Lo hombre tenemos. realizando un Me sacrificio sirve. heroico por Cuidado, una causa noble. Cuidado. Los líderes sirven Vale. al equipo. Venga, Dios va. mío. TP. El muy imbécil me estaba Ala, entregando su tepeadísimo. propio estacionamiento. Cuidado. Y, sinceramente, aquello Madre me convenció mía, más abajo que media cualquier vida, tú. documento Me voy a oficial morir. que hubiera podido Me voy a mostrarme. morir. Me he quitado Porque media todos vida. los trabajadores conocen una Ay, verdad universal. sube. Los cargos Jodía. cambian. Los Venga, organigramas vale. evolucionan. Cuidado. Las empresas mienten. Pero el estacionamiento que me cercano mate. a la puerta es poder Ay. real. Visible. Vale. Irrefutable. Si alguien te entrega ese Cuidadito con privilegio, los algo baches, que importante se nos debe va la haber rueda al ocurrido. carajo, como veis. O eso Cada creía yo. bachecito es El muerte. lunes siguiente llegué a la oficina y Bien, encontré un bien, pequeño bien, cartel bien. plastificado con mi Venga, que nombre quedan sobre el dos. puesto de Roberto. Venga, que ya solo queda uno. Mis No te compañeros caigas, lo no te notaron caigas, no te inmediatamente. caigas, que queda uno. Las bromas comenzaron Ay, antes ay, del café. ay, ay, que me Mira caigo. quién subió de Vale, categoría. al límite. No te olvides de nosotros cuando Bueno, seas un gerente looping. regional. Lo del looping no Ahora sé sí yo, que ¿cuántos estacionas con la errores nobleza. vamos Y a Roberto tener aquí? disfrutaba cada segundo. Caminaba por la oficina con la sonrisa satisfecha de un Pues aquí padre está el viendo a su primero, hijo hijo. graduarse. El primero. Lo que ninguno de nosotros fuera. sabía era que el cargo que acababa Vale. de celebrar con tanta Primer emoción intento. existía Toma exactamente en uno. 2 lugares. Fallida. En la cabeza
pieza de Roberto. A ver, Y toma en el dos. estacionamiento que acababa de regalarme. Ah, bueno, venga, Las vale, a la primeras segunda, semanas fueron vale, pues extraordinariamente muy bien, la buenas. verdad. Demasiado bien. buenas probablemente. ¡Cuidado! En aquel momento pensaba que finalmente Vaya, estaba Kid se ha entrando en la retirado de etapa la adulta carrera. de mi carrera profesional. Se ha retirado. No entendía Aborta que llevaba misión. apenas unos días Adisonada. viviendo dentro de una Esto es ficción demasiado administrativa complicado construida para con mí. optimismo, Me cariño voy. y una cantidad criminal de Uy, improvisación. uy, mi vida. El nuevo Uy, mi cargo era vida. oficialmente Uy, mi vida, coordinador que se va regional de bajando. operaciones. Vale, Sonaba vale, ya importante. está, ya está. De Porque, locos. honestamente, De lo locos. era. Bueno, como se regenera O al la menos mitad sonaba GTA, como ya si lo sabéis, fuera. los que jugáis al GTA, Mi firma de no correo pasa cambió nada. inmediatamente. Hala,
Pillamos Roberto el la checkpoint, modificó personalmente. ahí está, cuidadito, Recuerdo cuidadito perfectamente con el la árbol, ceremonia. lo activamos. Me llamó a su oficina. Vale. Abrió Outlook. Y Sube. con la solemnidad de un presidente Ojo, firmando ahí el una salto, ley venga, histórica, un escribió el saltito. nuevo título bajo mi nombre. Otro saltito. Después no giró te la claves. pantalla hacia mí. Bueno, pues ¿Qué te clávate, parece? haz lo que quieras, Dios pero mío. no te caigas. El hombre parecía No más te emocionado caigas, que yo. no hace falta, Le no pregunté es cuándo necesario. llegaría la documentación oficial. No me interesa. Sonrió. Bueno, La pues a misma rueda sí le sonrisa interesa. peligrosísima de Vale. siempre. Pues Ya venga, sabes cómo vale, funciona pa' ti, recursos la humanos. Ala. Otra vez la maldita Pillamos frase. el punto, Pero ahora pim, acompañada pam. por algo mucho peor. Cuidado, cuidado, Un gesto de cuidado. tranquilidad. Ya sabéis que en el Como tubo si se me pisa estuviera un poco la protegiendo imagen, de una pero bueno, preocupación ya innecesaria. sabéis, cosas de GTA. Y, sinceramente, Poco se puede funcionó. hacer con eso. Porque Roberto Ay, jamás ay, había ay, mentido sobre cosas importantes. Ala, hay Había otro olvidado tubo. Venga, reuniones. y checkpoint, Había me sirve. reservado restaurantes Venga, equivocados. subimos la flechita. Había confundido fechas. Por ahí. Pero nunca Cuidado. había jugado con la carrera profesional de Cómo mola nadie. la rueda, ¿eh? O sí, ¿Habéis visto? las responsabilidades La hostia, nuevas ¿eh? llegaron inmediatamente. Cómo mola, tío. Coordinación Ay, entre sucursales. ay, que me Reportes caigo. adicionales. Ay, Reuniones ay, con ay. clientes que antes manejaban gerentes Hay de que hacer mayor un nivel. parkour más loco, tío. Más trabajo. Aún más loco, la Muchísimo verdad. más trabajo. Ya os digo, y un cara a cara con curiosamente, esto y ninguna cosas de así. esas tareas me Nada, molestaba. lo que me pidáis, ya os Porque digo, uno aquí soporta para casi hacer lo que cualquier queráis. carga cuando cree que está construyendo el Corre. siguiente capítulo de su vida. ¡Epa! El estacionamiento, Ahí lo llevamos. sin embargo, De fue lo que locos. realmente Cuidado, quita convenció pelota. a toda la Venga, oficina. gol. Ala, No existe afuera. símbolo de poder más importante Venga. en una empresa mediana. Remata, dispara Puedes cambiar y gol. tarjetas de presentación. Vámonos. Puedes esto modificar tú? organigramas. Pero el Vale, puesto junto a la puerta esto había que principal es hacerlo una lento. verdad absoluta. Sí. Esto Un había hecho que hacerlo físico. tranquilito, la Irrefutable. verdad. Tranquilito. Los lunes llegaba Es y que soy veía a un Roberto cafre. caminando A ver, desde el cafre, extremo más cuidado, lejano del cafre. estacionamiento. Vale, cafecito. Bajo el sol. Con su Frena. maletín viejo. Ahí está. Silbando. Acelera, Completamente fenómeno. satisfecho consigo mismo. Lo llevamos. Una mañana le pregunté si Bien. realmente no le Lo molestaba tenemos. haberme cedido el puesto. Fantástico. Me miró Cuidado, como si cuidado, hubiera cuidado, formulado la cuidado, pregunta cuidado. más absurda del universo. ¡Epa! Los líderes sirven al Ay, equipo. ay, Otra ay, que vez se la me maldita descontrola, frase. tú. La La decía rueda con loca tanta vuelve. convicción que uno olvidaba hacer preguntas Venga, un poco de importantes. piano para correr más. Como, por Ahí ejemplo, está. ¿quién demonios autorizó todo esto? La Cuidado. respuesta, por supuesto, era nadie. Quita bola de Pero todavía bolos, faltaban fuera. meses para descubrirlo. Strike. Mientras tanto, Ala. la oficina entera aceptó mi nuevo Semipleno. estatus como una verdad física. Y plenaco. Los nuevos empleados Y asumían tú, pues, automáticamente otro pleno que formaba también. parte de la gerencia. Ala, y me Los clientes bugueo, pedían y hablar vuelvo a la conmigo para vida. asuntos que antes No jamás pasa habrían nada. llegado a mi escritorio. Volvemos a la vida. Quita, Incluso otros hombre. departamentos comenzaron a Quita, que incluirme ya he en hecho dos reuniones plenos, estratégicas. hombre, quita. Todo parecía extraordinariamente natural. Porque los Ahí seres está. humanos ¿Y esto? creemos en los Hostia. símbolos mucho más de lo Los que estamos donuts, dispuestos a ¿cómo les llamo admitir. yo? Y Los no donetes, existe símbolo pues, más qué buen poderoso que un donete, hombre eso, estacionando el mejor junto a la donete puerta del mundo, principal y amigo, entrando Carmen. acompañado por el A jefe. ver, Roberto donete. alimentaba cuidadosamente esa percepción. ahí. Cada esta presentación está bien. incluía una pequeña Esa ceremonia buena. improvisada. Venga, Él donete es Juan, dos. nuestro coordinador regional. Ah, La palabra ahí nuestro está, siempre ahí me tengo llamaba el la punto. atención. ¿Esto para dónde va? La Porque no sé pronunciaba si va con el para atrás orgullo o de va un para padre adelante, enseñando ¿sabes? fotografías Eso de que sus tiene la hijos. rueda, que no sabes si está Y yendo para para ser atrás o vas completamente para adelante. sincero, aquello se Como es sentía igual, bien. pues no te Después de puedes 7 basar en años en la nada. empresa, Solo te finalmente puedes parecía basar en que tocar alguien el reconocía acelerador mi y freno trabajo. para saber hacia qué dirección Las vas. horas extra. Los Vale. fines de semana respondiendo correos. Mi personaje está Los dando más proyectos vueltas que como salvaron un perdido, departamentos clarísimo. enteros de Ya os auditorías lo digo. complicadas. Mira, mira. Todo parecía conducir Ole, hacia ole, este ole. momento. Demasiado En mareo, aquel ya habéis entonces hecho confundía suficiente, yo afecto con también. estructura Demasiado organizacional. mareíto por ahí. No entendía que una persona puede Suficiente, quererte muchísimo y, cuidado. al mismo tiempo, no Las tener absolutamente montañitas, ninguna autoridad para montañita cumplir por las aquí, promesas que hace. montañita por allá. El trabajo, por Vale. supuesto, aumentó. Ahí está. Muchísimo. Coordinar El operaciones checkpoints. entre sucursales pequeñas resultó ser un Cuidado. dolor de cabeza permanente. Ay, ay, Más llamadas, más reportes, más reuniones, Y la última. más responsabilidad. Ahí está, venga. Mi esposa llegó a preguntarme si Checkpoint. realmente había valido la pena el Y la ascenso. meta, pues Le de respondí locos, que sí, la verdad, porque de estas locos. cosas toman tiempo. ¡Hala! Porque los aumentos salariales grandes Madre siempre mía, requieren debo tener aprobaciones. las tripas Porque revueltísimas. Roberto llevaba años Pues nada, cuidando a guapos. su gente. Porque Esta confiaba ha sido en la él. carrera, la Dios verdad, mío. y esta ha sido mi Confiaba vuelta en aquí a Roberto, los lugares el estos mismo de la hombre que una vez plataforma roja, así organizó que un nada, asado corporativo si el queréis mismo más día en que la vídeos empresa así había reservado absurdos, una capacitación raros obligatoria y para todo el originales que no personal. vais a ver en GTA Online en la El vida, mismo hombre que olvidó pues pedir me lo autorización decís para contratar un y lo servicio subo, de catering y la terminó verdad, pagándolo y de lo su subo. propio bolsillo. Así que nada, El mismo un hombre que saludito muy resolvía la grande mitad y de nos sus vemos problemas en el siguiente diciendo, vídeo. Adiós. déjamelo a mí. Y, milagrosamente, la otra mitad terminaba resolviéndose sola. Mi error fue asumir que esta vez ocurriría lo mismo. Que el universo, una vez más, encontraría la manera de acomodarse alrededor del optimismo irresponsable de ¿Qué Roberto. pasa, chicos? ¿Qué pasa, Porque chicas? hasta ¿Cómo ese estáis? momento siempre Estamos lo había en hecho. un nuevo parkour, Y Roberto ¿vale? había Un desarrollado la parkour peligrosa convicción de que diferente, las como buenas estáis intenciones viendo, eran ¿vale? una forma Estamos perfectamente jugando válida de un planificación
combinación con una estratégica. rueda y con La seguidores. verdad era mucho Aquí más estamos, sencilla. como siempre. El hombre llevaba décadas dándole caña con sobreviviendo los gracias a seguidores. una combinación Pues estadísticamente nada, imposible chicos, de después carisma, de mucho suerte y gente tiempo me ha dado por competente subiros un resolviendo vídeo silenciosamente random. los problemas La que verdad, él mismo creaba. increíble.
¡Qué Yo maravilla, estaba a hijo! punto de convertirme Así en el que siguiente nada, miembro si de esa queréis larga parkours tradición. raros, que de hecho tengo por El ahí un tercer mes parkour fue con cuando un apareció coche la primera partido señal de por que la algo mitad, no ¿vale? encajaba. Es un coche de policía Una señal partido extraordinariamente pequeña, totalmente tan por la pequeña que mitad. cualquier adulto Por si razonable queréis que la os suba habría vídeos así ignorado. random y cosas Y yo, raras por que tengo supuesto, por aquí, la ignoré por completo. bastante chulas que no Mi se sueldo pueden hacer seguía en GTA exactamente Online. igual. Pues oye, En ya aquel sabéis, momento lo de no me siempre, es que preocupó no hace falta ni demasiado. que os lo diga, la verdad. Las grandes Si empresas os son molan y lo lentas. queréis, lo de Los cambios siempre. administrativos tardan. Apoyarlo y Los yo ajustes os retroactivos lo subo y existen. decídmelo por los Ya sabes comentarios cómo también, que funciona para eso recursos está. humanos. Hombre, decidme Dios por mío. ahí. Por Había cierto, empezado a repetir tengo la misma cara a frase que caras, Roberto ¿vale? utilizaba Face to para face, justificar absolutamente pero cualquier cosa. random. O sea, Y cuando eso, digo en random, es que retrospectiva, cada debió asustarme vehículo, ¿vale? muchísimo más que la Es ausencia random. del dinero. O sea, no es como las Porque el carreras ascenso conocéis ya no que vivía cada vez únicamente en su toca cabeza. siempre el mismo vehículo, Había me empezado a explico, vivir en plan, también en la mía. juegas la carrera Una y tarde, te toca mientras siempre lo revisábamos mismo. unos reportes No, regionales, aquí le no. pregunté Aquí casualmente cuándo tú debía juegas esperar el aquí reajuste la salarial. carrera, ¿vale? Roberto ni Y siquiera cada vez te levantó la toca un vista del vehículo computador. totalmente diferente. O sea, Está puedes en jugar la proceso. carrera 100 veces La que tranquilidad siempre va a ser absoluta de un distinto. hombre respondiendo Es una una pregunta locura, la cuya verdad. respuesta jamás Así ha que si queréis que os verificado. suba cara a caras o Le Mega pregunté Rampas si había igual, que firmar cada vez algo. sea diferente, Sonrió. con vehículos La raros misma como sonrisa estos mod y cosas irresponsablemente raras, optimista de pues ya os siempre. digo. Déjamelo Darle a mí. cañita, Dios dicen por mío. aquí, ¿vale? Porque Otra estas vez. cosas las grabo en La stream frase también maldita. en Twitch, ya Las aprovecho 4 la palabras que plataforma habían morada, guiado ¿vale? su carrera Que os profesional podéis como una pasar, lo especie de tenéis ahí en la religión descripción, administrativa. ¿vale? Y, Me para están mi diciendo que infinita podéis activar vergüenza, la volví a campanita, sí, creerle. también, importante. Porque Roberto Ya sabéis siempre cómo había a YouTube encontrado ponéis la la forma. campanita y esas cosas, Nunca la así forma que, pues, correcta. si queréis darle a la Nunca la campanita, forma pues, aprobada está institucionalmente. bien. Me lo han dicho por Pero el alguna pinganillo, la forma. verdad. Hacía El tiempo hombre que no decía navegaba la algo, vida no como hago alguien vídeos, pues convencido hacía de que los tiempo que no problemas hacía. burocráticos son Pero bueno, sugerencias ya creativas me y han no dicho que podéis obstáculos dar a la reales. campanita de la iglesia ahí. Lo más peligroso es que, hasta Tilín, ese tilón, momento, el tilín, universo tilón. parecía darle la razón. ¡Vamos! La oficina continuaba Y si tratándome queréis como jugar parte de la conmigo, por lo gerencia. mismo, ya os digo. Me venís aquí invitaban a los streams, almuerzos que aquí antes estamos no siempre jugando conocía. con seguidores, la verdad. Opinaba sobre Todos los presupuestos días que estamos técnicamente ahí no me dándole caña correspondían. con seguidores. Los De clientes todo un poco, importantes la verdad. tenían mi número personal. Circuitos, parkour, Y Roberto acrobáticas, disfrutaba cosas cada raras, pequeño no sé, ritual la asociado a mi verdad. supuesto ascenso. De todo un poco. Recuerdo Aquí le especialmente damos una a él un reunión poco, con la directivos de verdad. otra Así que- sucursal. Cuando ¡Epa, llegó mi la turno de rueda! Madre presentarme, mía, cómo se Roberto va, niño. intervino antes de que Se pudiera vuelve abrir loca la la boca. rueda Crazy. Juan es nuestro coordinador regional. Y se La mola palabra creer más nuestro otra parkour vez. con la rueda, que yo creo que Orgullosa. está guapo. Protectora. Está guapito, la Como verdad, si estuviera está guapito, presentando la a un verdad. hijo que acababa de Mola. graduarse de la Hay que universidad. hacer más parkours con Y esto nadie cosas cuestionó raras que absolutamente se me nada. ocurran o que se os ¿Por qué ocurran, lo ya os harían? digo. ¿Qué pasa? Tenía el Tenéis los estacionamiento. comentarios, decirme cosas, Tenía el la cargo verdad. en los correos. En el server puedo Tenía hacer lo que nuevas quiera, porque ya os digo, responsabilidades. no estoy en GTA Online, Tenía estoy acceso a en mi reuniones server de restringidas. carreras. Aquí podemos La hacer ficción poseía lo todos los que os elementos plazca. necesarios para convertirse La en verdad, realidad. lo que os plazca. Excepto uno. Ay, ay, El ay, maldito ay, sueldo. ay. Mi esposa Vale, volvió vale, a preguntarme vale. por el Lo aumento tenemos. durante una Me cena. sirve. Le Cuidado, expliqué que seguramente llegaría cuidado. junto con el siguiente Vale. ciclo presupuestario. Venga, va. Que estas cosas Pepe. toman tiempo. Ala, Que Roberto pepeadísimo. estaba moviendo contactos. Cuidado. Que recursos humanos era Madre mía, lento. me ha bajado media vida, Me tú. escuchó Me en voy a morir. silencio. Me Después voy a dejó morir. los cubiertos Me he sobre la quitado mesa. media vida. Y formuló una Ay, pregunta sube. extraordinariamente simple. Jodía. ¿Has hablado directamente Venga, con vale. recursos humanos? Cuidado. Silencio. No. Nunca Ay, lo que te había mato. hecho. Porque Ay. Roberto se encargaba de todo. Vale. Porque Roberto siempre decía, Cuidadito déjamelo a mí. con los baches, Y, que se nos va la sinceramente, rueda al aquella carajo, noche fue como la primera veis. vez que una idea Cada profundamente bachecito es incómoda muerte. apareció en mi cabeza. Bien, bien. No bien, una sospecha. bien. Venga, No que todavía. quedan dos. Solo Venga, una que ya solo pregunta queda uno. pequeña. No te caigas, Ridícula. no te caigas, no te caigas, Casi que queda ofensiva. ¿Qué pasaría si Ay, Roberto ay, no ay, estuviera que me arreglando caigo. absolutamente nada? Vale, al límite. La pregunta desapareció tan rápido Bueno, como looping. apareció. Bueno, lo del Porque looping no cuestionar sé a yo de Roberto cuántos requería servers cuestionar va- 7 años vamos a completos de tener aquí. experiencia laboral. En aquel momento pensaba que Ah, estaba siendo paciente. Pues aquí está el primero, Maduro. hijo. Profesional. El primero, No entendía fuera. que estaba participando voluntariamente Vale. en el equivalente Primer corporativo a intento. creerle a un niño Toma cuando uno. asegura que su padre Fallida. trabaja para Nintendo y puede conseguir cualquier A ver, juego toma antes que dos. nadie. El cuarto mes llegó Bueno, acompañado venga, por vale, la a planificación segunda, vale, presupuestaria pues muy anual. bien, la verdad. Reuniones. Muy bien. Presentaciones. ¡Cuidado! Proyecciones. La temporada Vaya, favorita Kid se de ha las retirado de personas la que carrera. disfrutan utilizando palabras Se ha como retirado. sinergia y optimización. Aborta misión. Ha Y dicho curiosamente, nada. yo Esto estaba es sentado en demasiado mesas donde complicado jamás para había mí. estado Me antes. voy. Opinando Uy, sobre uy, operaciones uy, uy, regionales. uy, Sugiriendo vida. cambios. Uy, Coordinando
coordinando vida, que equipos. se va bajando. Todo parecía Vale, completamente vale, legítimo. ya está. Porque la Bueno, ficción, pues, cuando se sostiene pero durante bueno, como se suficiente regenera la tiempo y habitación suficientes GTA, ya personas sabéis, participan en los que ella, jugáis a adquiere una GTA, pues no extraña pasa clase de realidad nada. propia. Pillamos el checkpoint. Una mañana ahí recibí un está, correo de una cuidadito, sucursal del cuidadito con norte. el árbol, lo El asunto activamos. decía: consulta Vale. para coordinación regional. Me quedé Sube. mirando la pantalla durante varios Ojo ahí el segundos. salto, venga, un Coordinación saltito. regional. Mi cargo. Otro saltito, Mi supuesto no te cargo. claves. Un cargo que Bueno, otras o personas clávate, ya haz lo que utilizaban quieras, con pero no te absoluta caigas. naturalidad. Sentí no te orgullo. caigas, no hace falta, Orgullo no genuino. es necesario. Y eso es lo que hace que toda No esta me historia interesa. resulte tan Bueno, humillante en pues a la retrospectiva. rueda sí le interesa. Porque Vale. no fui engañado Pues únicamente venga, por vale, Roberto. pa' ti la perra gorda. También fui engañado por mi propia Pillamos necesidad de el creer que punto, finalmente pim, estaba pam. avanzando. Cuidado, Roberto, cuidado, por supuesto, cuidado. Ya alimentaba sabéis que en el tubo constantemente se pisaba aquella un poco la sensación. imagen, pero bueno, es lo Cada que hay, jueves ya sabéis, organizaba el cosas de tradicional GTA. encuentro en el bar Poco después se del puede hacer trabajo. con eso. Ay, Una ay, costumbre ay, ay. sagrada dentro del departamento.
Ala, y Nada otro extraordinario. turbo. Venga, y checkpoint, Cerveza me barata. sirve. Comida Venga, mediocre. seguimos la flechita. Las mismas historias repetidas Por ahí. una y otra vez. Cuidado. Y Roberto actuando Sí, como el cómo mola alcalde la no rueda, oficial de una ¿Has pequeña visto? ciudad que existía La únicamente hostia, entre las 7 y las 10 de la Cómo noche. mola, tío. Una Ay, de esas ay, noches ay, levantó ay, su que me vaso. caigo. Completamente Ay, serio. ay, ay, ay. Quiero brindar por Juan. Hay que hacer un Silencio. parkour más loco, Toda tío. la mesa lo Aún observó. más loco, la verdad. Sonrió con un Ya os orgullo digo, casi y un cara a paternal. cara con esto y No cosas todos así. los días uno ve crecer Nada, a lo que me alguien pidáis, dentro de la ya os digo, empresa. Aquí podemos hacer lo que queráis. Dios mío. La mesa Corre. aplaudió. Algunos compañeros ¡Epa! golpearon la mesa con las Ahí manos. llevamos, de Yo levanté la locos. cerveza Cuidado, y quita agradecí pelota. el gesto. Venga, gol. Porque, Ala, sinceramente, pa' en fuera. aquel momento parecía Venga. auténtico. Y Remata, probablemente lo dispara era. y gol. Ese es precisamente Vámonos. el problema. ¿Y esto Roberto tú? jamás fingía sus emociones. Vale, esto... Lo que esto había fingía que eran hacerlo los lento. mecanismos administrativos Sí, necesarios esto para había que hacerlo sostenerlas. tranquilito, la verdad. Días después decidí Tranquilito. hacer algo Es que extraordinariamente soy un cafre. simple. A ver, cafre, Preguntar directamente cuidado, por el cafre. reajuste. Vale, Sin drama. cafecito. Sin confrontación. Frena. Solo curiosidad Ahí está. profesional. Acelera, Entré a la fenómeno. oficina de Roberto. Lo llevamos. Golpeé la puerta. Bien. Le pregunté cuándo Lo esperaba que se tenemos. formalizara finalmente el Fantástico. cambio salarial. Cuidado, La cuidado, reacción cuidado, fue cuidado, extraña. cuidado. No alarmante. ¡Uepa! Solo, extraña. Ay, ay, ay. Se quedó en Ay, silencio ay, que durante se me 2 segundos descontrola más de lo todo. habitual. La rueda loca Después vuelve. abrió un cajón. Revisó Venga, papeles un que poco de claramente piano no para estaba correr más. leyendo. Ahí está. Y finalmente respondió. Estamos esperando la aprobación Cuidado. final desde Santiago. Quita bola de Santiago. bolos, Una fuera. entidad mítica. Strike. Lejana. Invisible. El equivalente Semipleno. corporativo a decir que los dioses todavía deliberaban en el Plenaco. Olimpo. Y Le tú, pregunté pues, quién otro estaba pleno viendo el también. asunto. Ala, Sonrió y me inmediatamente. bugueo, y vuelvo a la Demasiado vida. rápido. No Déjamelo pasa a mí. nada. Otra vez. Volvemos a la vida. Siempre la Quita, misma hombre. frase. Siempre la misma Quita, fe que irracional echen en que el los futuro plenos, resolvería hombre, problemas quita. que el presente se negaba a Quita, enfrentar. hombre. Y por primera Ahí vez está. en 7 ¿Y esto? años trabajando Hostia. junto a Roberto, Los sentí donuts. algo extraordinariamente ¿Cómo se incómodo. Los donetes. No pues, desconfianza. un donete hecho. Es Todavía el no. mejor donete del mundo, Algo lo he peor. leído al carrer. La sospecha de que el hombre A ver, quizás no tenía absolutamente donete. ninguna idea de lo que estaba haciendo. Ahí, Y, esta está honestamente, bien. aquella posibilidad Esa resultaba buena. mucho más aterradora que Venga, una donete mentira 2. deliberada. La explosión ocurrió por Ahí algo está, extraordinariamente ahí tengo el estúpido. punto. ¿Esto para dónde va? Como Porque no casi sé si va todas para las atrás o tragedias va para adelante, corporativas. ¿sabes? Es lo No que fue tiene una la rueda, que auditoría. no sabes si estás No yendo fue para una atrás o vas denuncia. para adelante. Ni una Como es investigación igual, interna. pues Fue no te un puedes formulario de basar en nada. estacionamiento. Solo te puedes Dios basar en mío. tocar el acelerador El o maldito freno para saber estacionamiento. hacia qué dirección En vas. aquel momento seguía creyendo que Vale. todos los problemas administrativos Mi importantes personaje está ocurrían dando unas alrededor vueltas del como hilo de dinero. viento ahora mismo, ¿eh? No entendía Ya que la está. mentira completa Mira, mira. estaba sostenida por una plaza de Ole, ole, aparcamiento ole. y la buena voluntad de Demasiado un hombre mareo, ya incapaz habéis de visto distinguir suficiente, entre yo liderazgo también. y optimismo. Demasiado mareíto por La hoy. empresa renovaba anualmente los Suficiente. permisos de acceso al Cuidado. edificio. Las Nada complicado. montañitas, Un trámite montañita rutinario. por aquí, montañita Nombre. por allá. Patente. Vale. Departamento. Cargo. Ahí está. 5 minutos de El trabajo. checkpoints. Entré a la oficina de recursos Cuidado. humanos durante mi hora de almuerzo. Ay, ay, La señora ay. Patricia me recibió con la misma expresión cansada que había Y la mantenido durante última. las últimas Ahí 2 está, décadas. Venga. Patricia conocía Checkpoint. absolutamente todo. Y la Quien meta, estaba divorciándose. pues de locos. Quien buscaba la otro verdad, trabajo. De locos. Quien llevaba meses fingiendo ¡Hala! que entendía Excel avanzado. Madre mía. Si la empresa Debo fuera tener una las tripas monarquía, Patricia revueltísimas. sería la verdadera Pues nada, soberana. guapos. Le entregué el Esta formulario. ha sido la carrera, la Ella verdad. Y comenzó esta a ha sido revisar mi la vuelta información. aquí a los lugares Todo iba estos de la perfectamente plataforma bien. roja, así que nada. Hasta que llegó a la línea si queréis más correspondiente al vídeos cargo. así absurdos, Frunció el ceño. raros y originales Levantó la que vista. no vais a ver en GTA Volvió en a la mirar vida, el papel. pues Coordinador me lo decís, regional de operaciones. y lo subo, Sonreí. ¿verdad? Y lo Sí. subo. Silencio. Así que nada. Uno muy Un saludito largo. muy grande. Patricia y nos giró vemos en el lentamente siguiente hacia vídeo. su computador. Adiós. Empezó a escribir. Más silencio. Finalmente habló. No aparece. Sentí una pequeña incomodidad. Nada grave. Todavía. ¿Cómo que no aparece? Patricia siguió escribiendo. ¿Qué pasa, Con la chicos? tranquilidad ¿Qué de pasa, una chicas? persona que ¿Cómo jamás ha estáis? cometido un error Estamos administrativo en un en toda nuevo su vida. parkour, ¿vale? Un parkour Sigues figurando como diferente, analista como senior. estáis viendo, La ¿vale? sangre abandonó Estamos mi jugando rostro. un parkour Reí con una ligeramente. rueda y con Una risa seguidores. automática. Aquí estamos, Defensiva. como siempre. Debe faltar dándole actualizar caña el con los sistema. seguidores. Roberto me ascendió Pues hace meses. nada, chicos, después Patricia de mucho dejó de tiempo me ha dado escribir. por subiros Me un miró vídeo por encima random. de los lentes. La verdad, Y increíble. pronunció una frase Qué que destruyó maravilla, 6 hijo. meses completos de mi Así que existencia nada, profesional. si queréis parkours raros, Juan, que de hecho Roberto tengo por no ahí puede un parkour ascender a con nadie un por sí coche solo. partido por la Silencio. mitad, ¿vale? Es un Dios coche de mío. policía El partido silencio. totalmente Intenté por explicarlo. la mitad. La nueva Por si queréis firma. que os suba vídeos Las así reuniones. random y cosas raras Los que tengo clientes. por aquí, Las bastante responsabilidades. chulas que no se El pueden hacer en estacionamiento. GTA Online. Especialmente Pues oye, el ya sabéis, lo de estacionamiento. siempre, es que no hace falta ni Porque, que os lo diga, sinceramente, la verdad. ¿qué clase de Si os psicópata mola presta y no su propio queréis, lo de estacionamiento siempre. ejecutivo durante medio año? Apoyarlo y yo Patricia os lo volvió a subo y mirar la decírmelo por pantalla. los comentarios también, Entonces que para eso frunció el están. ceño Hombre, otra vez. decirme por
por ahí. Más profundamente. Por cierto, Espera tengo un cara a momento. caras, ¿vale? Tecleó Face algo to face, adicional. Y soltó pero una pequeña random. carcajada O incrédula. sea, cuando digo random, No una es que carcajada cada cruel. vehículo, ¿vale? La carcajada de Es alguien que random. acaba de O descubrir sea, no una es como estupidez las carreras administrativa tan conocéis que monumental cada que vez resulta casi tocas siempre admirable. el mismo vehículo. Me Levantó la explico, en vista plan, hacia mí. Juegas la carrera Juan,
y te Otra toca siempre pausa. lo mismo. Ese estacionamiento aquí sigue no. registrado Aquí a nombre de tú Roberto. juegas aquí, Sentí que el la universo carrera, entero ¿vale? se inclinaba y ligeramente cada vez hacia te un toca un costado. vehículo totalmente Porque diferente. de O sea, repente puedes jugar todo la carrera encajó. 100 veces que El siempre cartel va a ser plastificado. distinto. Las Es una llaves, locura, la verdad. la ceremonia, Así que si queréis que os suba los cara a caras discursos, o mega rampas las frases igual, sobre que cada vez liderazgo. sea diferente, El muy con imbécil no me vehículos había dado raros un como estacionamiento estos, ¿no? Y cosas corporativo. raras, Me pues había ya prestado el suyo. darle cañita. Como un padre Dicen por dejando aquí, que su ¿vale? hijo Porque conduzca estas el cosas auto las grabo familiar en stream alrededor de la también en manzana. Twitch, ya aprovecho en la Y por primera vez plataforma en 7 morada, años ¿vale? trabajando Os podéis junto a pasar, lo Roberto tenéis ahí comprendí en la verdad más descripción, aterradora de ¿vale? todas. Me están diciendo El que hombre podéis no activar estaba la ocultando campanita, un sí, plan también brillante. importante. No Ya sabéis existía cómo un va plan. YouTube con el tema de la Nunca campanita y había esas cosas, existido. así que, oye, pues, Solo si había queréis darle a la esperanza. campanita, pues le podéis Y dar. una cantidad Está francamente bien. Me han dicho por irresponsable el de pinganillo, cariño. la verdad. Hacía Salí tiempo de que la lo decía, oficina de claro, como no recursos hago humanos vídeos, y pues caminé hacía tiempo que no directamente lo hacia el decía. despacho de Pero Roberto. bueno, ya me lo han dicho. No que recuerdo podéis el dar a la trayecto. campanita de la iglesia ahí. Sinceramente. Solo Tilín, recuerdo una tilón, sensación tilín, extraordinariamente extraña. Vamos. No estaba furioso. Y si Todavía queréis no. jugar conmigo, pues lo Estaba mismo, ya os digo, confundido. venís aquí a los Porque la stream, que única aquí estamos explicación siempre jugando lógica con era que seguidores, la existiera verdad. algún error Todos los días administrativo estamos gigantesco. ahí dándole caña con Algún seguidores. documento De todo perdido. un poco, la Alguna verdad. autorización Circuitos, pendiente. parkour, Algo. acrobáticas, cosas Cualquier raras, cosa. un poco de todo, la Después de verdad. 7 años De todo un trabajando poco. con Roberto, me Aquí le resultaba damos más a de fácil todo creer un en la poco, la verdad. incompetencia de Así toda una que- corporación que aceptar que aquel ¡Epa, la hombre me rueda! hubiera Madre mentido mía, cómo se va, deliberadamente. niño. Se Golpeé vuelve la loca la puerta. rueda, Entré crazy. y comprendí inmediatamente que él ya Y sabía se lo que mola había crearé más ocurrido. parkours con la rueda, que No yo hizo creo que está preguntas. guapo. No sonrió. Está guapito, No la dijo, verdad, está déjamelo a mí. guapito la rueda. Simplemente me Mola. miró. Y Hay que bajó hacer la más cabeza. parkours con esto y Dios cosas mío. raras que se La le primera ocurran vez o que en se os 7 años ocurran, que ya os Roberto digo. no tenía De una paso tenéis solución los improvisada. comentarios, decirme cosas, la Cerré verdad. la puerta. En el server Me puedo senté hacer lo frente que a quiera, él. porque ya os digo, no Y estoy formulé la en Zetón, pregunta más estoy simple en del mi universo. server de carreras. ¿Por Aquí qué? podemos hacer Silencio. lo que Uno os larguísimo. plazca. Finalmente La verdad, habló. lo que os Muy plazca. despacio. Ay, Como ay, alguien que ay, ya ay. entendió que ninguna explicación Vale, arreglará vale, lo que viene lo después. tenemos. Me Porque sirve. no quería que te Cuidado, fueras. Eso fue cuidado. todo. Nada Vale. más. Ni excusas. Venga, va. Ni TP. discursos corporativos. Ala, tepeadísimo. Solo una frase absurdamente Cuidado. pequeña. Lo miré sin Madre comprender, mía, me ha bajado media vida, esperando tú. la Me segunda voy a morir. parte. La Me voy a estrategia. morir. El Me he quitado beneficio media vida. económico. La Ay, razón profesional. sube. Cualquier cosa. Jodía. En lugar de eso Venga, continuó vale. hablando. Cuidado. Me caes bien, Juan. Silencio. Ay, ay, que me mato. Eres de los pocos Ay. que siguen viniendo los jueves. Vale. Más silencio. La gente buena se va demasiado Cuidadito rápido con de los las baches, empresas. que se nos va la rueda Dios al carajo, mío. como veis. No estaba hablando Cada como un bachecito jefe. es muerte. Estaba hablando como un hombre al que le Bien, estaban bien, quitando a bien. uno de sus amigos. Venga, que quedan dos. Y eso Venga, hacía ya todo solo queda muchísimo uno. peor. No te caigas, no te caigas, Porque no no te caigas, podía no te odiarlo caigas, se queda correctamente. uno. Le Uy, pregunté ay, cuando ay, pensaba ay, decirme que la me verdad. caigo. Roberto Vale, levantó límite. la vista y pronunció la frase Bueno, que un define looping. por completo Bueno, su lo del existencia looping no sé como yo ser de humano. cuántos errores Pensé que vamos a encontraría tener la aquí. manera. Eso era todo. El plan maestro. Ah, La estrategia pues aquí está el corporativa. primero, hijo. La visión a largo El plazo. primero, Pensé fuera. que encontraría la manera. Vale. Como si la realidad Primer fuera un intento. problema negociable. Toma uno. Como si el Fallida. presupuesto pudiera conmoverse ante las A buenas ver, toma intenciones. dos. Como si recursos humanos fuera Bueno, venga, simplemente vale, la una segunda, sugerencia. vale, pues muy bien, Le pregunté la si verdad. alguna vez había Muy hablado bien. realmente con Santiago. ¡Cuidado! Negó lentamente. Vaya, Conferencia Kid se ha retirado regional. de la carrera. Otra vez no. Se ha Con retirado. recursos humanos. Aborta misión. Silencio. Ha dicho nada. La respuesta llegó en Esto forma es de una demasiado sonrisa complicado triste. para mí. Me Una sonrisa voy. de hombre descubierto haciendo Uy, algo uy, extraordinariamente uy, mi vida. estúpido por Uy, mi razones vida. extraordinariamente humanas. Uy, mi vida, que se va No podía bajando. pagarte más. Vale, vale, La vale, frase ya está, quedó ya está. suspendida en el Pero, aire. pues, Finalmente, pero bueno, como se la recupera verdad mitad del completa. GTA, ya sabéis, No los que podía jugáis a pagarme GTA, más. pues No pasa podía nada. competir con la Ala, otra oferta. Pillamos el checkpoint. No podía crear ahí un está, cargo nuevo. Cuidadito, cuidadito No con el podía árbol, cambiar la lo estructura de la activamos. empresa. Vale. Así que hizo lo único que Roberto sabía hacer cuando Sube. quería conservar algo que Ojo apreciaba. ahí el salto, venga, un Improvisó. saltito. Me regaló su estacionamiento. Otro saltito, Cambió no te mi firma de claves. correo. Bueno, Me o llevó a clávate, reuniones haz lo que quieras, importantes. pero no te caigas. Construyó una ficción No lo te caigas, suficientemente no hace real como falta, para no ganar es tiempo. necesario. Y esperó que el universo No me resolviera el interesa. resto. Bueno, pues Porque a la rueda hasta sí le entonces interesa. siempre lo Vale. había hecho. Pues venga, Lo vale, observé papi, durante ya varios pegamos. segundos. Ala. Y por primera vez Pillamos comprendí el algo punto, profundamente pim, incómodo. pam. Roberto no era un Cuidado, manipulador. cuidado, cuidado. No Ya era un sabéis que en el explotador. tubo se pisara un Ni poco la siquiera imagen, era pero bueno, particularmente lo que hay, ya egoísta. sabéis, cosas de GTA. Era simplemente la clase de Poco se idiota puede hacer optimista con que eso. cree que querer mucho a la Ay, gente le otorga poderes administrativos que jamás ha tenido. Ala, y otro tubo. Venga, Entonces ahí hice
la Uy, pregunta me final. sirve. ¿Y si Venga, nunca soy buena encontrabas la flechita. manera? Silencio. Cuidado. Roberto miró hacia la ventana. Sí, cómo mola la Pensó novela, durante ¿eh? unos ¿Has segundos. visto? Y respondió La con hostia, una ¿eh? honestidad devastadora. Cómo mola, tío. Nunca llegué tan lejos. ¡Ay, ay! Dios mío. ¡Ay, que me caigo! El hombre había construido 6 meses de mi vida profesional sobre una esperanza Hay que que hacer jamás un pasó parkour del más primer loco, borrador tío. mental. Aún más loco, la verdad. Me levanté. Ya os Le digo, dije y un que cara a cara aceptaría la con oferta esto, de la sí, otra sí. empresa. Nada, lo Que me había pidáis, ya terminado. os digo, o sea, aquí Y podemos hacer entonces lo que ocurrió la queráis. última puñalada. Corre. La más pequeña. La más ¡Opa! miserable. La más Ahí lo humana. llevamos, de Roberto locos. levantó Cuidado, la quita vista. pelota. Con una Venga, expresión gol. casi infantil. Hala, pa' Y fuera. preguntó en voz baja. Venga. Si te vas, Remata, vas a seguir dispara viniendo los y jueves gol. al bar con nosotros. Vámonos. En ese esto instante tú? entendí algo terrible. Vale, Nunca esto estuvo pensando había en que la hacerlo productividad.
ni en la retención de Esto había que talento, hacerlo tranquilito, ni en la verdad. estructura regional. Tranquilito. El muy Yo es que imbécil soy un solo cafre. estaba intentando A ver, evitar cafre, que una silla cuidado, quedara cafre. vacía los jueves por la noche. Vale, cafrecito. Presenté mi renuncia esa Plena. misma semana. Ahí está. La nueva empresa mantuvo Acelera, la oferta. fenómeno. Por Lo suerte, llevamos. porque durante varios días Bien. llegué a considerar la Lo posibilidad tenemos. absurda de quedarme. Fantástico. No por dinero, Cuidado, cuidado, no cuidado, por el cuidado, cargo cuidado. imaginario, ni Uepa. siquiera por el estacionamiento. Ay, Por ay, Roberto. ay, ay, que Dios se me mío, descontrola, tú. el hombre me había La mentido rueda loca durante 6 vuelve. meses. Había jugado Venga, con un mi poco de carrera piano para profesional. correr más. Me había Ahí hecho está. rechazar una oportunidad mejor. Y aún así existía una Cuidado. parte profundamente estúpida de mi cerebro Quita que bola seguía de bolos, sintiendo lástima fuera. por él. Strike. Quizás porque la verdad era demasiado Ala. pequeña para convertirse en una Semipleno. auténtica villanía. Y Roberto no plenaco. quería explotarme. Y tú, No pues, quería otro ahorrar pleno dinero. también. No quería Ala, aprovecharse de y mí. me bugueo, y Simplemente vuelvo no a la quería vida. perder a uno de sus favoritos. No pasa nada. Y decidió resolver un Volvemos a problema la vida. emocional Quita, utilizando hombre. herramientas administrativas que Quita, jamás que he había hecho tenido dos plenos, autorización para hombre, usar. quita. Como hacía Quita, con hombre. absolutamente todo en la vida. Ahí está. La Y oficina esto, recibió la hostia, noticia con una mezcla de los sorpresa y donuts, resignación. ¿cómo se llamo yo? Muchos Los asumieron donetes, que la pues, nueva buen empresa donete, había soy ofrecido el una mejor cantidad donete del imposible mundo, de el amigo rechazar. al carrer. Nadie A ver, conocía la historia completa. Donete. Nadie sabía que durante medio año había trabajado Ahí, dentro de esta una está estructura bien. organizacional que Esa existía buena. únicamente gracias al Venga, optimismo donete dos. irresponsable de un hombre incapaz de aceptar las despedidas. Ahí está. Ahí tengo El último punto. día, ¿Esto Roberto para dónde va? evitó Porque no hacer sé si va bromas. para atrás o va para Eso fue adelante, lo más ¿sabes? extraño de Eso que todo. tiene la rueda, que no Ayudó sabes a si cargar estás yendo cajas. para atrás o vas para Saludó a adelante. la gente. Como es Permaneció igual, en silencio más pues no te tiempo del puedes habitual. basar en nada. Como un Solo niño te que puedes basar en finalmente tocar entiende el las acelerador y consecuencias de freno una para saber travesura hacia que qué jamás dirección creyó que vas. llegaría tan lejos. Vale. Antes de irme, me entregó Mi las personaje llaves del está dando más vueltas estacionamiento. que un molino de viento Las ahora mismo. mismas que había dejado Eso. sobre su escritorio Mira, 6 mira. meses atrás. Ole, Las ole, observé ole. durante unos Demasiado segundos. mareo, ya habéis Y visto no pude suficiente, evitar yo reírme. también. Todo Demasiado aquel desastre, mareíto por hoy. toda aquella mentira, Suficiente. toda aquella Cuidado. ficción corporativa, Las sostenida por una montañitas, plaza de aparcamiento y la fe montañita por aquí, inquebrantable de un montañita por hombre allá. extraordinariamente incompetente. Vale. Le devolví Ahí las está. llaves. Le dije que El volviera a checkpoint. estacionarse donde correspondía. Cuidado. Y que, por favor, jamás volviera a Ay, ascender a nadie ay, utilizando ay. únicamente el poder de la imaginación. Y Se la rió. última. Yo no. Ahí está. Nos venga. dimos la mano. Y pensé que Checkpoint. aquella sería la última vez que Y lo la vería. meta. Entonces pues de llegó la locos, pregunta final. La verdad, de La locos. única que realmente le importaba ¡Hala! desde el principio. Madre mía, Entonces, vas a debo venir tener el las jueves. tripas revueltísimas. Lo miré. Pues nada, Todavía guapos. molesto. Todavía Esta decepcionado. ha sido la carrera, la Todavía verdad. Y esta consciente ha de que sido me mi había vuelta costado aquí 6 a meses los de carrera lugares estos de la profesional. plataforma roja. Así Y que respondí nada, exactamente si lo que queréis más sentía en ese vídeos momento. así absurdos, Le dije a Roberto que no raros volvería y a pisar originales ese que no vais maldito a ver bar. en GTA Online en la vida, Que ya no trabajaba allí. pues me lo decís. Que después de 6 y lo meses subo, viviendo dentro de la un verdad, ascenso y lo imaginario no subo. le debía Así que absolutamente nada, nada. Un saludito Y, muy grande. sinceramente, y nos lo vemos decía en el en siguiente serio. vídeo. Adiós. Hasta que llegó el jueves. Y, bueno, obviamente fui. Roberto ya estaba sentado en nuestra mesa habitual. Había guardado mi asiento. Pidió mi cerveza antes de que pudiera sentarme. Y sonrió con el alivio visible de ¿Qué un hombre pasa, que acababa de chicos? ¿Qué recuperar pasa, algo chicas? que ¿Cómo llevaba estáis? semanas temiendo perder. Estamos en un nuevo En ese parkour, instante ¿vale? comprendí Un finalmente parkour toda la historia. diferente, como Mi estáis jefe me viendo, mintió. ¿vale? Estamos Inventó un jugando cargo que un jamás parkour existió. con una rueda. Me regaló y con un estacionamiento seguidores. que nunca Aquí dejó de ser estamos, suyo. como siempre. Y construyó 6 dándole meses caña con los completos de mi vida seguidores. profesional sobre una Pues esperanza que nada, ni chicos, siquiera sabía después de cómo mucho materializar. tiempo me ha dado por subiros un Pero vídeo nunca lo hizo random. por dinero. La verdad, increíble. Nunca lo hizo por ego. Qué maravilla, Lo hijo. hizo porque era la clase Así de que idiota nada, optimista si que cree queréis que las parkour personas raros, que de importantes hecho deben tengo por quedarse ahí un un poco parkour más. con un coche partido Aunque para por la conseguirlo mitad, ¿vale? tenga que Es un convencer coche primero de a la policía realidad de colaborar. partido. Roberto fue, sin ninguna duda, el peor jefe que he tenido. Y una de las personas más genuinamente cariñosas que he conocido. Lo cual, sinceramente, explica perfectamente cómo demonios llegó a ser gerente en primer lugar.